Usted los conoce bien. El manual de almohada amarillo, el clásico, y el manual de almohada rojo, dedicado al tema del sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes, los amantes cobardes. No. El orgasmo ha sido descrito por la ciencia como la culminación de la excitación. Acá en la sección de la ciencia del sexo, con ayuda de todas las preguntas que ustedes nos hacen llegar, vamos a hablar un poco sobre esa contribución que ha hecho la ciencia al estudio del orgasmo y principalmente al estudio del orgasmo en la mujer. Veamos las preguntas. Mauro, ¿por qué la mayoría de las mujeres relatan que no logran conseguir un orgasmo con la penetración? Sí, esta es una pregunta muy frecuente, muy común y que hace que muchas mujeres se cuestionen su sexualidad. Hay que decir que es normal, porque la vagina no es un órgano diseñado para experimentar orgasmos. No, por el contrario, es el clítoris el encargado de esas sensaciones tan intensas y es donde tenemos que centrar buena parte de la estimulación. ¿Pero por qué precisamente ahí, Mauro? Porque desde el punto de vista físico, anatómico, la mayor cantidad de terminaciones nerviosas llega al clítoris, no a la vagina. La vagina está apta para que nazca el bebé, para que salga la regla, para que se dé la penetración, pero el orgasmo en realidad es casi una función predominante del clítoris. Comparemos técnicas. ¿Para una mujer es más fácil llegar al orgasmo con el sexo oral o con la penetración? Hoy por hoy tenemos que entender que el sexo oral nos permite una caricia muy delicada. Sabemos que los labios y la lengua además tienen ciertos tejidos que son similares a los que se encuentran en los órganos genitales. Por eso es un contacto muy íntimo, muy cercano, que hace que la mujer pueda sentir no uno, sino un ramillete de orgasmos. ¿Es posible, Mauro, que una mujer alcance el orgasmo con la penetración anal? Hoy sabemos que sí. Por mucho tiempo ignorábamos lo que podía producir el coito anal y hasta le teníamos miedo. Cada vez más son los reportes que nos indican que el coito anal es parte de la gratificación que la mujer puede experimentar. ¿Es posible, Mauro, que una mujer llegue al orgasmo sin penetración y solamente con caricias? No solo es posible, sino que es lo deseable. Queremos que la mujer tenga un orgasmo, 2 o 3 y ojalá muchos antes de que suceda la penetración. Sobre todo a sabiendas de que el hombre dura muy poquito, en términos generales, en nuestras poblaciones cuando da la penetración. De manera que no va a alcanzar el tiempo para esa respuesta sexual tan prolongada que tiene la mujer. De ahí que hoy diríamos que no solo es posible, sino deseable. ¿Es necesario, Mauro, en el caso de la mujer, que se concentre para poder llegar al orgasmo? En realidad, la sexualidad no es de concentrarse, pero sí no es para desconcentrarse. Lo más importante es que esté en contacto con las sensaciones que emanan del cuerpo, que no esté pensando en otra cosa, simplemente en sentir. Mauro, ¿por qué un varón no puede saber si una mujer tuvo o no tuvo un orgasmo? No, claro que sí puede. Es de lo más sencillo, simplemente se lo pregunta. ¿Y qué pasa en aquel caso de la mujer que de vez en cuando, pero muy de vez en cuando lo siente, pero la mayoría de las veces no? Nos alegramos, porque esa mujer que ya lo sintió, sabemos que hay una ruta y es cuestión de investigar, de explorar, de poder tener la asesoría para esa mujer que le permita encontrar ese camino la mayoría de las veces que tiene relaciones sexuales y que no se nos pierda en trillos que nos llevan nada más que a esa insatisfacción tan característica. Ahora, algunas veces las mujeres relatan que este orgasmo fue más intenso que este otro. ¿Es posible que varían en la intensidad y por qué? Antes se decía que no. Hoy sabemos que probablemente los orgasmos son igual de intensos, mas no siempre los sentimos igual, como nos sucede con la comida, como nos sucede con el resto de sensaciones. Probablemente el orgasmo con un ser amado es mucho más gratificante que un orgasmo en una relación que va para menos. Eso es parte de lo que se conjuga en la variable del sexo y el amor. ¿Qué cosas, Mauro, podrían afectar la capacidad de la mujer en forma permanente de sentir un orgasmo? Y uno diría que ese permanente hay que entenderlo en el sentido que en el tanto persiste ese factor. Sabemos que los medicamentos, sabemos que el miedo al embarazo, sabemos que la violencia doméstica, sabemos que un amante brusco, concho o que simplemente es muy rápido y termina rápidamente el acto sexual, van a privar a las mujeres y a su mujer durante años del deleite y la gratificación que depara la cama.
Reiteremos uno de esos puntos. Entonces, ¿es posible que ciertos medicamentos interfieran con la capacidad orgásmica? Sí, sobre todo aquellos que se utilizan, por ejemplo, para que una mujer duerma, para que se le quite la ansiedad. Esos que llamamos psicotrópicos, hay que tener siempre cierto cuidado, porque pueden alterar la respuesta sexual y sobre todo la capacidad de la mujer de lubricar o de sentir orgasmos. Mauro, ¿los problemas para el orgasmo, los problemas para alcanzar el orgasmo podrían ser hereditarios? Hoy sabemos que no, salvo cuando existen grandes enfermedades, grandes alteraciones que no es que imposibilitan el orgasmo, sino la vida sexual y probablemente trabajar y probablemente respirar, en fin, esas malformaciones tan importantes que de ellas sabemos poco de la sexualidad. Pero no es porque mi mamá no disfrutó, es que yo no disfruto. No, eso no funciona así. Mauro, ¿por qué la incapacidad que puede tener una mujer para alcanzar el orgasmo afecta la dinámica de pareja? En realidad porque hoy cada vez más las parejas no quieren perderse de ese postre que es el amor. Entendamos, la relación sexual, el sexo y el orgasmo no son importantes en el matrimonio. Hay cosas mucho más importantes. El sexo es el hilo más delgado por el que se puede sostener un vínculo, pero aporta. Y es importante además que esa gratificación esté presente, primero para que no se busque afuera, y segundo, para que conforme pasan los años, no sentir que desperdiciamos esa vida sexual que pudimos tener y que por ignorancia o por desdén no disfrutamos. ¿El orgasmo, Mauro, está reservado solamente para aquellas mujeres que están jóvenes y delgadas? Antes creíamos eso, hoy sabemos que no. Ya derrumbamos esos mitos y sabemos que el orgasmo es para todas las mujeres, aunque tengan 40, 80 o 100 años. El orgasmo no se va a extinguir conforme pase el tiempo. Entonces, una mujer menopáusica o una mujer ya anciana podría llegar a sentir orgasmos con la misma intensidad de cuando estaba joven. Al igual que lo decimos para el hombre, lo decimos para la mujer. Y con los tratamientos actuales que hay para la menopausia, podemos mantenerle íntegra la respuesta sexual a la inmensa mayoría de las mujeres. Mauro, cuando una mujer se masturba, ¿puede llegar al orgasmo? Diríamos que hoy las caricias, porque esa palabra a veces asusta, las caricias que ella se propicie o que le propicie su pareja, son formas muy eficaces, muy efectivas, muy certeras para conseguir ese orgasmo. Los hombres y las mujeres han venido teniendo relaciones sexuales desde el principio de la historia. El orgasmo es probablemente algo que conoció el hombre de las cavernas y el hombre del siglo XXI. Pero en nuestros libros de historia, ¿dónde se registra la primera vez que se estudia este fenómeno? Vamos a verlo en nuestra sección de Sexo que hizo historia. ¿Mauro? Es precisamente la historia misma quien nos dice qué tan afortunados somos. ¿Por qué? Porque ahora sí sabemos de sexo. Veamos gracias a quién. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. Antes de 1970, la humanidad sabía más sobre cómo llevar un hombre a la luna que sobre lo que sucedía en una relación sexual. Y fue el doctor William Masters y la psicóloga Virginia Johnson quienes durante 10 años estudiaron a 276 parejas que accedieron de modo voluntario a ser objeto de observación, análisis y estudio mientras mantenían relaciones sexuales. Fruto de este largo proyecto fue la publicación en 1966 de la obra La respuesta sexual humana, libro que le permitió a la ciencia entender los cambios que suceden tanto en el hombre como en la mujer en pleno acto sexual, e información que daría pie al entendimiento de los diferentes problemas sexuales. A pesar de las múltiples oposiciones de grupos que consideraban que la ciencia no debía inmiscuirse en el amor y la sexualidad, su obra fue recibida con gran regocijo, tanto por la comunidad científica como por la población en general. Gracias a ellos, hoy podemos tratar de manera científica y satisfactoria a la mayoría de los pacientes que sufren problemas sexuales, como eyaculación precoz, dificultades para alcanzar el orgasmo y la impotencia misma. Por esto, hoy Master y Johnson son considerados los padres de la sexología científica. Esto es parte del sexo que gloriosamente hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Repasemos la trivia sexual que tenemos para esta semana. ¿Cuántas mujeres fingen el orgasmo con frecuencia? ¿Un 20%? ¿Un 30%?
¿Un 70% o un 50%? La respuesta al finalizar el programa. Para una cita con el Dr. Mauro o sus colaboradores, llame al 2280-1911 o 2280-1933. Buena parte de lo que decimos en este programa y buena parte de lo que callamos, usted lo puede conseguir en estos libros. Sí, en el manual clásico, el amarillo, y el manual rojo dedicado al sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan. Si usted se acaba de poner en sintonía, déjeme decirle bienvenido a este mundo sexual. Pero si usted siempre nos ve, ya saben que estoy loco de contento, porque este segmento me encanta la sección Sex Populi, porque le decimos sí a cada uno de ustedes, que se haga presente en los estudios de Canal 13 y que participen de los esfuerzos, de las dinámicas del Instituto Costarricense de Sexología. Sonia, cuéntenos, ¿qué nos tiene preparado para hoy? Mauro, a lo largo del programa has estado hablando y describiendo lo que es el orgasmo. Y aquellas personas, aquellas mujeres que no logran conseguir un orgasmo, ¿será normal que la mujer finja un orgasmo en la cama? Esto es lo que fuimos a preguntar y al regresar, Mauro, nos vas a comentar si es bueno, si le produce algún daño a la mujer fingir un orgasmo. Veamos. Bueno, la mayoría puede que no, otras pueden que sí, eso depende del tipo de relación que tenga la persona. Creo que sí, a veces creo que sí lo hacemos. A veces sí, porque para que la pareja se sienta bien, yo considero eso, pero a la vez es malo porque le está mintiendo a la pareja. Sí, yo creo que sí se da con cierta frecuencia. Eso me parece que depende mucho de cómo es la pareja, de la confianza en la pareja, porque si no tienen comunicación o si están empezando, tal vez sí pueda haber como que las mujeres finjan los orgasmos en la cama. Sí, es frecuente que las mujeres finjan en la cama. Ah, sí, montones, para sentir que el marido se sienta bien. Muchas mujeres lo practican eso. Sí, en la mayoría de los casos muchas mujeres lo fingen. En muchas ocasiones, pues para que su compañero no se sienta mal y mantener pues una buena relación entre comillas, ¿verdad? Y muchas veces por temor. En algunos casos, sí. Sí, trabajo en un programa de atención primaria y he tenido la oportunidad de hablar con muchas señoras a nivel familiar y me doy cuenta que las mujeres hacen eso. Esto es interesante de destacar. Por un lado, hay que comprender que con las nuevas dinámicas, con los nuevos objetivos que tienen las parejas en la actualidad, cuando no consigo el orgasmo, muchas veces, la mayoría de las veces, el amor como un todo me sabe a poco. Es decir, esa sensación de que le está faltando algo a la relación se va a desencadenar dentro del vínculo, ya sea que el hombre se entere o que no se entere. Y en ese sentido muchas mujeres tratan de que ese varón no se vaya a enterar, que ese varón no vaya a enterarse de que estoy fingiendo un orgasmo o de que no estoy sintiendo un orgasmo y hace todo un falsete que va creando una doble vida. Probablemente no es el cuerpo el que está sufriendo, pero no cabe duda que el vínculo y sobre todo el alma
de cada uno se va a lesionar ya o a largo plazo. A largo plazo cuando yo como hombre me entere y ya en ese cada día, cuando después de cada relación tuve que tener un vínculo que ya no es de pareja sino más bien de artista, donde hice toda una faena, donde hice todo un espectáculo que no tiene ninguna traducción, que no habla de lo que está sucediendo en el cuerpo. Cuéntenos, Sonia, ¿qué tenemos en nuestra sección de Sexo y Fama? Mauro, hoy nos acompaña aquí en los estudios de Canal 13 el compañero de Repretel, Eric Zumbado, y no nos viene a hablar sobre cocina, nos viene a dar una visión, su visión acerca del orgasmo. Veamos. Mira, se habla muchísimo, lo que pasa es que ninguna mujer se lo va a decir a uno, realmente no es algo como que te van a decir, mira, antier te fingí un orgasmo, pero yo siento que sí pasa bastante. ¿Entre los hombres se conversa esto? ¿Este miedo? Absolutamente no. Nunca, nunca, ni con un amigo mío, ni con mi mejor amigo, ni con nadie. O sea, que yo te diga, ¿se comenta entre nosotros los hombres? No. ¿Puede darse cuenta un hombre que una mujer está fingiendo un orgasmo? Sinceramente, no, tan gatos no somos. Sí, muchísimas gracias a Eric y sobre todo hay que entender eso. No somos tan gatos, dijo, no somos tan diestros, claro que eso ocurre y de eso no se habla. Y es quizás la razón de ser de este programa, hablar de lo innombrable, hablar de lo que sigue siendo oculto, hablar de lo que se habla pero con la voz interna y que no se comparte en pareja. Y él nos dice que ni entre amigos, no, eso hablaría del mal desempeño que tengo yo como hombre o como amante. Definitivamente es una realidad que impera en nuestros países, no en Costa Rica, y que vamos a tener que aprender a hablarlo sobre todo con la pareja, para que este sea el motivo de consulta. Sonia, cuénteme, ¿tenemos algunas preguntas por ahí? Así es, Mauro, tenemos una llamadita que nos entra desde Alajuelita, escuchemos. Mi esposo es diabético y tiene problemas para las relaciones porque no logra funcionar. Yo soy diabética, pero no sé si a mí me puede afectar en el sexo como a él. Ay, cómo me gusta esa pregunta y me gusta mucho, porque esto es parte de la ignorancia y hay que ser claros, es parte de la ignorancia que tenemos, tanto por parte de la población como los médicos mismos. Por mucho tiempo creímos que la diabetes iba a afectar la erección, por mucho tiempo creímos que la diabetes iba a afectar el desempeño sexual del hombre, más no el de la mujer. Y hoy sabemos que sí, que la mujer diabética tiene dolor y ardor con las relaciones sexuales, que la mujer diabética le va a costar conseguir el orgasmo, que la mujer diabética tiene con mucha frecuencia problemas para ciertas posiciones sexuales, que a la mujer diabética tenemos mucho que ofrecerle desde el punto de vista sexual. Por eso me encanta esta pregunta, porque estamos hablando que hace referencia a los últimos artículos que sobre sexo y diabetes se están publicando. Mauro, nos dicen que nos está ingresando una consulta desde Nicoya. Bueno, doctor, yo tengo 26 semanas de embarazo y cuando tengo relaciones se me contrae todo el cuerpo. Me da miedo que las contracciones dañen al bebé o se me pueda venir. ¿Esto puede ocurrir? Recuerda que hablábamos de Master y Johnson. Recordamos que en la sección de Sexo e Historia hacíamos esa descripción de lo que fueron los estudios científicos de 1960. A raíz de esos estudios, hoy podemos asegurar que el orgasmo, ese orgasmo intenso, el polipunta, el ondulado, ese orgasmo que es un latigazo, que es una espiga, no va a dañar el embarazo, el curso del embarazo de una mujer que tiene un embarazo normal. No va a dañar el embarazo, no daña al niño, no daña a la madre, no produce amenazas de parto prematuro, aun cuando se contraiga todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que se contrae durante el orgasmo son sobre todo los músculos que movemos, los que se llaman músculos que están en relación al esqueleto, no los músculos que llamamos internos, como los de los intestinos, como los de la matriz, como los que hay en los órganos internos. El orgasmo es una reacción que tiene que ver con estos músculos que movemos y es ahí donde se da la mayor intensidad de reacción. Por eso no nos va a afectar el embarazo. Si esa mujer tiene un orgasmo 100, bienvenido, no solo porque no le afecta, sino porque hoy sabemos que ese tipo de reacción además mejora de manera significativa el pronóstico de esa madre y de ese niño al momento del parto. Una razón más para tener relaciones sexuales. Cuénteme, Sonia. Mauro, la siguiente pregunta es de una mujer. Ella nos escribe, tiene 22 años y nos dice que un compañero de la universidad le comenta que si una mujer no tiene un orgasmo,
se puede dañar. ¿Es esto cierto? El orgasmo es un deleite, pero ante todo el orgasmo es el postre, es un pedacito de domingo, es un premio. No es que una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales o que no ha tenido un orgasmo se nos va a dañar. No, de ninguna manera. La sexualidad es una opción. Lo que sí es cierto es que aquellas mujeres que tienen relaciones sexuales, que se excitan, que tienen deseo, pero que no llegan al orgasmo, pueden crear un problema que se denomina el síndrome de Taylor. ¿Ven qué nombre más raro? Para designar una especie de dolor que se produce en todo el vientre, pero sobre todo en el bajo vientre, producto de que ese orgasmo no llegó. Es equivalente al varón, que cuando tiene mucha excitación más no hubo eyaculación, va a tener entonces un dolor testicular. Ese mismo dolor testicular ocurre a nivel del ovario y produce dolor pélvico. Entonces hay que tener claro, la ausencia de relaciones sexuales no va a dañar el cuerpo, pero estar teniendo excitaciones que no llevan al orgasmo sí puede crear ese dolor de panza en la baja panza, en el bajo vientre tan característico. Mauro, la siguiente consulta nos la escribe una mujer. Ella tiene 24 años y dice que toma pastillas anticonceptivas, que no ha tenido ningún problema, pero que las amigas le dicen que este puede causar cierto tipo de enfriamiento sexual. ¿Es esto cierto? Hay que ser claros, quizás el medicamento más difamado, del que se dicen más mentiras, son las pastillas anticonceptivas. Sabemos que para la inmensa mayoría, arriba del 98-99% de las mujeres que toman anticonceptivos, no solo no les afecta, no las va a enfriar sexualmente, sino que además le acrecienta su respuesta sexual. No sabemos si es por la molécula o no sabemos si es por la tranquilidad que le brindan las pastillas en el sentido de que no va a tener un embarazo no deseado. Pero es claro, las anticonceptivas no gravitan negativamente en la respuesta sexual femenina. Nos señalan nuestros compañeros, sí, que tenemos la respuesta de la trivia. Veamos. Hemos hablado en este programa de fingir el orgasmo, pero ¿cuántas mujeres frecuentemente lo fingen? Habían 4 opciones, 20, 30, 70 y 50%. Déjeme decirle una mala noticia, el 70% de las mujeres frecuentemente fingen el orgasmo. Momento de decir adiós, Sonia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por hacerse presentes acá en los estudios de Canal 13. Muy pronto vamos a estar con las cámaras ahí, en su comunidad. Alejandra. Hoy estuvimos recorriendo el continente orgasmo. Nos queda muchísimo más por explorar en un mundo sexual. Gracias por convertir este espacio en un motivo para el convivio casero. Gracias por hacer de este programa una razón más para la reunión hogareña. Porque recuerde, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Como un ángel en llamas, localizo el sonido de tu casa en el cerro. Cuando acudes a abrirme, solamente en la calle, un silencio que huye. Miras el aire de oro, mecido por la noche que se acerca y golpea tu ventana de miedo. Como un fantasma entonces, te abraza mi fantasma. Mis pisadas se asombran de tu sueño despierto y penetro a tu lecho como un ángel desnudo. Manlio Argueta, El Salvador.